Buenas tardes a todos los seguidores del canal. Este video había sido subido tiempo atrás, tenía algunos problemitas de sonido y lo quise remozar un poco, así que lo, lo estamos presentando nuevamente. Tiene que ver con aspectos muy sencillos, y es un video breve, de conceptos sobre el diseño de una galería de hormigón armado para inyección y drenaje en una presa. Es una obra real. Se trata de describir así brevemente, con planos sobre los cuales se desarrolló la estructura y fotos, el diseño en esta presa que ya hemos hablado en otros videos, que es la presa hidroeléctrica de Pichipicunuuful, ubicada sobre el río Limay. Estamos viendo la zona de aguas arriba de la presa, la zona de casa de máquinas, en las etapas previas de ejecución, cuando estaba desviado el río con ataguías, y acá nos encontramos en una cota muy por debajo del pelo del agua del río. Sobre el lado derecho lo que podemos ver es un macizo rocoso que tenía, según los especialistas en geotecnia, problemas de fracturas internas de la roca que podían eventualmente permitir que la presión del agua del embalse pasara de aguas arriba a aguas abajo a través de este mismo macizo. Entonces, quienes estuvieron en la etapa de diseño del proyecto de la presa decidieron hacer un muro sobre el lateral, en la unión de la presa con el macizo rocoso, que se está ejecutando en la foto parcialmente en el lado derecho. En la base inferior de ese muro, una galería de inspección que conectaba donde está la flecha en rojo, aguas arriba, con una galería que se metía dentro del macizo rocoso de hormigón armado, denominada de inyección y drenaje. La idea era que desde dicha galería se ejecutara una cortina de inyección para impermeabilizar el macizo y posteriormente se dejaran colocados en la misma una red de drenajes con drenes a una zona central de la galería que iba drenando hacia el exterior, para control de las posibles fugas a través de esa cortina de inyección. La ubicación de la galería de inyección y drenaje la vamos a ver en planos de planta reales, está marcada en rojo, aguas arriba, y tenía este fin que les acabo de comentar. Entonces, la misma foto, acá le marqué en la flecha en rojo lo que es el muro de hormigón sobre la ladera rocosa, aguas arriba, en la margen derecha. En el pie de ese muro iba una galería que se conectaba con las galerías de la presa misma y a su vez se conectaba con la galería de inyección y drenaje sobre la roca. Y acá vemos fotos de diferentes etapas constructivas de distintas zonas de la obra. Este es el plano de ubicación, plano de implantación de la galería original. En el proyecto de esta galería trabajamos en conjunto con el ingeniero Filiol, que tiene un máster en geotecnia, un profesional muy capaz. En su momento ambos éramos más jóvenes y bueno, él se desempeñó en todo lo que tenía que ver con el estudio de la geotecnia y yo en la parte estructural. Entonces, ¿qué vemos en esta planta? Bueno, donde dice toma son las fotos que vimos de frente de la obra de toma, ¿sí? Y en el lado izquierdo lo que vemos es como D, C, B y A son los bloques de hormigón del muro sobre la ladera rocosa aguas arriba. En la línea rayada, en rayado que dice eje galería en roca, surge la galería que vamos a estudiar de 50 metros de extensión. En línea punteada dentro de lo que es el propio muro se ve la galería en el muro sobre el macizo de roca aguas arriba,
que vinculaba las galerías de la presa con la galería en roca, que tenía que estar naturalmente libre para ser inspeccionada con el embalse lleno para ver cómo funcionaba todo, ¿no? Bueno, este es el plano de implantación entonces de la galería en roca, concretamente. Un detalle del plano, entonces acá, ¿qué es lo que vemos? A la derecha el embalse, a la izquierda el macizo de la sala de máquinas, en la cota inferior en blanco la galería de inspección de la sala de máquinas que se conectaba con otras galerías, hasta llegar a un codo en horizontal donde tenemos los ejes, las cotas 520, 1590, 2590, 3590, que es la galería dentro del muro que vimos recién, que conecta con la galería de la presa, y hay un giro a 90 grados, el macizo rocoso y la galería propiamente dicha de inyección y drenaje de la cual vamos a hablar. ¿Sí? Del muro en sí mismo, no, sobre el muro lateral no vamos a decir nada en particular, pues no tenía ninguna particularidad. Lo único que se ve que se desarrolla en módulos, que es lo habitual en este tipo de obras, que se vinculan entre caras con waterstop para impedir el drenaje a través de esas uniones. Entonces, en un proyecto de esta naturaleza intervienen diferentes especialidades, cuando mínimo un especialista en geotecnia y un especialista en estructuras, que son las personas que mencioné recién, ¿sí? El proyecto, antes de llegar a ejecutarse en este tipo de obras, es presentado y evaluado por un panel de consultores externos especialistas de otros países que vienen periódicamente a obra y evalúan el avance de la obra, la ingeniería de detalle, los problemas que surjan y las conclusiones o sugerencias que puedan dar. Recuerdo que tuvimos un debate con respecto a nuestra presentación del proyecto porque alguno de estos panelistas, quizás en el tema estructural en sí mismo no era el fuerte de quien hizo esa consulta, pero sostenía que como la galería era casi un círculo y la presión, las presiones tanto de embalse o de inyección eran según su criterio uniformes, no debería llevar armadura. Lo que ustedes van a ver que la galería no es un círculo, ¿sí? Es un sector de círculo que va vinculado con la solera, que es una fuerte restricción a las deformaciones, y ya lo hace trabajar de otra manera, y que a nuestro criterio, y así lo hicimos, las cargas incidentes sobre la misma no son uniformes bajo ningún punto de vista porque nadie podía asegurar que lo fueran. Más aún cuando las cargas de diseño, las críticas, las realmente cargas que definían el armado de la estructura eran las de las presiones de inyección. ¿Por qué? Porque se inyectaba desde la galería y a través de esa fracturación de la roca podían retornar presiones de inyección con bulbos de presiones que naturalmente uno tenía que pensar que no eran simétricos, sino asimétricos, en diferentes posiciones que generaban claramente esfuerzos de flexión sobre distintos puntos. No sabíamos cuáles iban a ser las fracturas y las devoluciones de las presiones de inyección sobre la misma, así que había que plantear diversas hipótesis, ni en una sección dada ni a lo largo de la longitud de la misma, porque había varios puntos de inyección naturalmente. Entonces había que resolver el tema de cargas incidentes sobre la base de ese modelo, ante esa incertidumbre, planteando diversas hipótesis para cubrir el espectro posible de situaciones que entendíamos como más desfavorables con la ayuda de mi colega experto en geotecnia que me asesoraba sobre las posibles presiones que podían ejercerse. Esto tanto en zonas o sectores como así también la intensidad y la variación de las mismas. Entonces, la situación crítica de carga son bulbos de presiones de inyección sobre la galería durante el proceso de inyección. Cargas a considerar en la galería básicamente son las presiones de embalse en algún sector o las presiones de inyección sobre la estructura. El peso propio naturalmente existe, pero no es una carga relevante.
Diversos casos hipotéticos de presiones de inyección producto de la roca diaclasada se adoptaron con configuraciones irregulares de carga para cubrir ese espectro, ¿sí? Entonces este es un esquema de corte típico de la galería. Entonces vemos una parte semicircular y la base de la galería de un espesor importante que restringía la deformación de ese círculo, estaba empotrado en ambos extremos, y este es el armado que finalmente nos quedó, arrojó el cálculo, en donde, bueno, lo que vemos es que si ustedes se fijan a la izquierda, hay armadura en espera, que ya la vamos a ver en las fotos, de empalme. ¿Por qué? Porque esto se preveía, y eso siempre en un proyecto hay que pensarlo, cómo se va a ejecutar. Se preveía armar la solera y hormigonar la solera en una primera etapa, y luego armar el resto de la estructura. Por lo tanto, en la zona de máximos momentos, que es el encuentro de la estructura de arco con semicírculo con la solera, iba a producirse la zona de empalmes, ¿sí? Tal cual está marcado a la izquierda. Entonces se dejaron los pelos de empalme para realizar esa vinculación de hormigón de primera etapa de solera con hormigón de segunda etapa. Las armaduras que se dispusieron son las que ustedes pueden ver en el plano, así se ejecutó la obra. El hueco que hay en el medio de la solera es una galería de drenaje de donde drenan, se dejan caños de drenaje por la eventualidad de que la cortina de inyección, de impermeabilización tenga fallas y el agua que drene a través de esos caños vaya a esa galería y sirva de control también. Entonces esta es una vista en planta de la zona extrema de la galería a los 50 metros. Terminaba en una losa tapón que tenía un ancho importante, como ven, porque tenían grandes presiones eventualmente sobre la misma, con una doble malla de armadura. Y lo que ven en los cortes es la armadura de ese arco, ¿sí? Que está vinculado con esa losa tapón, con las armaduras de pelos de sujeción. Después vamos a ver una foto de esa losa antes de ser hormigonada. Este es el otro extremo de la galería, otro punto particular. En el extremo de la galería se ensanchaban las paredes de la misma para permitir colocar lo que marqué con vectores en rojo, 2 waterstop en cada lado con un caño de drenaje en la zona interna. Porque como estábamos vinculando un cuerpo con una cierta rigidez, que era la galería en roca, con otro cuerpo con otra determinada rigidez, que era el muro sobre la roca, iba a haber movimientos y posibles filtraciones entre ambos naturalmente, hormigonados en diferentes etapas. Primero la galería, luego el muro. Entonces, por eso se colocó este conjunto de waterstop, que ahora vamos a ver una vista frontal de cómo se ve la disposición de los mismos. Eran 2 con un caño de drenaje central. Y la disposición del armado de esa zona, de ese detalle de extremos, ¿sí? Todo esto lo hice a mano, el cálculo y el esquema, el croquis de armado. ¿Sí? En la época que le estoy hablando no contábamos con software del... Sí había software, pero no eran tan amigables como los de hoy, ni tan poderosos tampoco. Entonces, esta es la vista que les dije del extremo de la galería en el encuentro con la galería en el muro. Y acá se pueden ver nuevamente los waterstop en los dos semicírculos marcados con raya y blanco, ¿sí? El externo y el interno, y en el medio, esa línea blanca que ustedes pueden ver es el caño de drenaje. Si fallaba un waterstop, se supone que la presión, el agua filtraba a través de ese caño y ese caño drenaba la galería, ¿sí? Y hay un segundo waterstop de seguridad. Entonces, este era el esquema general de la entrada de la galería que se vinculaba con la galería en el muro. Estoy hablando justamente de lo que vemos en planta marcado en rojo, ¿sí? La entrada de la galería que se vinculaba con la galería que estaba ubicada en el pie del muro, frente del embalse.
Esta es una foto del hormigonado de la solera de la galería y lo que más les marqué arriba, armadura en espera para empalme. ¿Vieron esa armadura que se veía en el gráfico marcada como empalme? Bueno, son estas barras que quedan para ser empalmadas por justaposición cuando se hormigone la segunda etapa. Al pie se ve la armadura que vieron en el croquis de armado de la solera y se estaba trabajando en el hormigonado de la misma, de la solera. En una segunda etapa se hormigonaba lo restante. Y bueno, con esta foto termino, es una foto personal de hace muchos años atrás. La solera de fondo de etapa, ¿sí? Que tenía una cantidad de armado, me había arrojado valores importantes por las altas presiones que eventualmente podían incidir sobre esa losa, ¿sí? Inusuales para una losa, absolutamente inusuales. Y nuevamente se ve la armadura de la zona inferior, no hormigonada, y los pelos como armadura de espera. Bueno, esto fue ejecutado sin ningún tipo de inconveniente, finalizado y puesto en servicio sin novedades. Simplemente era una experiencia simple de obra que deseaba compartir con ustedes. Gracias.